Muy buenas tardes. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes la vida de un hombre extraordinario, que es la historia de Prajapita Brahma, el fundador de los Brahma Kumaris, la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris. En el año 1936, un reputado empresario indio en el estado de Hyderabad, en Sindh, en la India, que gozaba de una gran popularidad social por su realeza, por sus modales, por su altruismo, por su filantropía. Y él realizaba en su hogar reuniones cotidianas donde venían gurúes que dedicaban el hinduismo y enseñaban así a madres y niños sobre sus escrituras. En la India del año 1936 las mujeres no iban a los templos, entonces se educaban en casas como de muy buenas familias. Y él era una persona sumamente generosa, muy noble, y tenía gran respeto por sus gurúes. Y a la edad de casi 60 años, él comienza a tener una serie de revelaciones, de visiones, en las cuales tiene experiencias que, en primer lugar, tiene una experiencia en la cual él siente claramente que él es una energía vital, que es la vida, pero que es separada, que es diferente del cuerpo. Y esa visión le da la experiencia de que somos un ser espiritual, un alma, un ser de luz. Y para él fue una experiencia así muy reveladora y maravillosa. Después tuvo otra visión en la cual él vio una imagen que en India es muy conocida, que se llama Vishnu, que es una imagen con 4 brazos muy decorada, que simboliza la completud del ser, con todas las cualidades femeninas y todas las cualidades masculinas, que se llama Vishnu. Y en esa visión, esta imagen le decía, así eres tú. Después tuvo otra visión en la cual él veía un mundo paradisíaco, una naturaleza prístina, bella, llena de armonía, de colores, donde el reino animal era completamente no violento, y él veía como si luces, seres de luz que encarnaban y se tornaban en residentes de un paraíso. Y interactuaban en armonía. Y en esa visión, la voz le dijo, has de crear este paraíso. Él estaba como sorprendido y a la vez maravillado. Pero después tuvo otra visión muy fuerte en la que él vio el mundo parecido como lo conocemos hoy. Un mundo caótico, polarizado, de mucho caos social, donde veía calamidades naturales y veía el mundo nuclear. Y en esa visión él se quedó como perplejo, pidiéndole a Dios que le muestre su lado bueno. Estas visiones, a quien nosotros llamamos cariñosamente Brahma Baba, el fundador, lo dejaron muy absorto, muy para adentro, tratando de entender qué era lo que le estaba pasando. Cuando él le consulta a su gurú, y los hindúes consideran que todo viene del gurú, visiones, bendiciones, maldiciones, todo puede venir del gurú. Entonces, cuando él consulta con su gurú, el gurú le hace saber que él no sabe de qué le está hablando. Entonces, Brahma se da cuenta, se llamaba Dada Lekhraj, estaba casado, tenía 3 hijos y se dedicaba al comercio de diamantes y de alhajas.
Sus clientes eran los reyes de los pequeños rajos y los reinos que constituían lo que después conformó la República de la India. Entonces tenía como un negocio muy próspero, era muy rico. Y en estas reuniones, en su casa, donde venían muchas madres con sus niños, era muy generoso. Y a partir de las experiencias que él tuvo, él empezó como a desinteresarse por esa reunión. Cuando se dio cuenta que su grupo tenía que ver con eso, él deja el hinduismo, la práctica del hinduismo. De esta manera él se vuelve como cada vez más introvertido, cada vez más silencioso, tratando de entender, porque una y otra vez tendría esta experiencia de luz, de ser una energía invisible, sutil, el alma. Y en un momento, en una reunión en su casa, él se retira de la reunión y lo sigue su nuera. En esa ocasión, la nuera se sienta en otra habitación y le piensa, debe pasar algo, porque nunca nadie se mueve con la otra mujer. Entonces, ella lo ve como inmerso en un silencio, con una luz muy brillante que irradiaba su mirada. Ella se sienta y ella tiene la misma experiencia que se ve como un ser incorporal, un ser de luz, una energía invisible, pero muy poderosa. En ese momento una voz surge de él que dice, yo soy Shiva el benefactor, el benevolente. Y ella le pregunta quién habla. Y Brahma le dice, yo escucho. No soy yo quien habla. Entonces, a partir de ese momento, las reuniones con los gurúes se continuaron en su casa, pero todos continuaron viniendo a la casa, porque empezaron a tener experiencias espirituales muy poderosas, empezaron a descubrir su poder, sus virtudes, su pureza. Y entonces Brahma comenzó a compartir y comenzó. Él a partir de ese momento se tornó como un instrumento, un medio, a través de quien Dios revelaría el conocimiento de Raya Yoga, el conocimiento que después esta universidad impartiría para todo el mundo, hoy en 130 países, y que estaban haciendo apenas en el seno de su hogar, al cual venían mayoritariamente mujeres, pero también hombres, y jóvenes y niños. Y todos tenían estas experiencias. Cuando ellos empezaron a descubrir el poder que tenían los pensamientos positivos, elevados, el tener una relación más positiva, pura entre ellos, comenzaron a hacer elecciones, comenzaron a querer una vida de pureza, una vida no violenta, por lo cual en los hogares de muchas de las personas que venían se produjo un gran caos. Y entonces había mucha resistencia, que no querían que fueran, sobre todo jóvenes, mujeres. En la India tenemos que quizás recordar que en un país extremadamente machista, la mujer como ciudadana de segunda categoría, las prometían desde muy jóvenes, y estas jóvenes comenzaban a elegir que querían una vida espiritual. Eso no estaba previsto ni contemplado dentro de la sociedad hindú. Que una mujer elija, que una mujer decida. Y de alguna manera, ellas comenzaron a florecer y descubrir su fortaleza espiritual. Esto llevó a que en la alta sociedad del Zen se produjera mucha oposición, mucha crítica y como mucho miedo. También los líderes del hinduismo desafiaban las cosas que hablaban Brahma. Entonces,
Brahma tenía un amigo en el gobierno, porque las autoridades del hinduismo le pedían al gobierno que termine con lo que se llamaba Om Mani, el lugar de Brahma al cual todos venían a cantar el Om. Entonces era Om Mani. Entonces había una gran fuerza de oposición. En ese momento lo demandaron, mandaron a quemar la casa, no pudieron, trataron de llevarse a todas las personas que asistían y no podían, ponían doble página en los diarios con artículos de difamación, como si Brahma se abusara de las personas, de las mujeres y de los niños, y lo llevaron a la corte, lo declararon inocente. Y era una personalidad sumamente virtuosa, en la que, a pesar de las cosas que pasaban, él permanecía insacudible. Había desarrollado una relación con Dios, con una fe tan profunda, que le daba una certeza de que todo siempre estaría bien. Entonces, a pesar de que todo pretendía sacudirlo y de alguna manera intimidarlo, nada podía impedir que vinieran cada vez más personas. Hasta que un día, un amigo en el gobierno, un musulmán, le dijo: mira, el gobierno de la India no te va a poder proteger frente a la queja del propio hinduismo. Entonces, ya estaba sucediendo la guerra civil, y entonces la partición de la India, y entonces Karachi surge como la capital de Pakistán, que sería una república musulmana. Entonces, su amigo le recomienda que se refugie en Pakistán, donde el gobierno colaboraría con él, porque sabían, tanto el gobierno, los hindúes, como los musulmanes, que él era inocente. Pero frente a la presión social, ellos no podrían protegerlos en India. Entonces, así fue que Brahma se mudó a Karachi con una comunidad de 300 alumnos, madres y hombres y niños y jóvenes, que dejaron sus hogares y se fueron juntos a conformar una comunidad que tuvieron una experiencia transformadora que cambiaría su vida para siempre. En Karachi vivían en varias propiedades que el gobierno también les ayudaba, entonces los protegía porque había todavía resabio de la guerra, entonces les avisaban que se cuidaran. Y aquí estaba esta comunidad autosustentada. Brahma, cuando dejó sus negocios, viviendo de su parte, su socio, toda su riqueza la donó, constituyendo así la fundación de que luego sería una universidad para el mundo. Y que en ese momento sustentaría a 300 personas durante 14 años que estuvieron en un retiro. En un retiro en el cual sellaron a fuego sus corazones dos pilares de la espiritualidad: la conciencia del ser, de que yo soy un alma diferente del cuerpo, diferente de lo que hago, diferente de lo que tengo, y la relación con Dios. La conexión con mí mismo y la conexión con la fuente eran sus dos grandes pilares, su práctica diaria. Era lo único que importaba en esa comunidad. Entonces me gustaría que ahora veamos un video para poner un poco las imágenes a las escenas que les estoy describiendo. Allí surgieron las damas, las cofundadoras, eran jóvenes, adolescentes, niñas, que luego acompañarían a Brahma en el establecimiento de Raya Yoga, de Brahma Kumaris como tal, incluso más adelante. Entonces veamos un video. Asumió el control del gobierno de India desde la Compañía de India Oriental. Mahatma Gandhi todavía vivía en Sudáfrica y Rabindranath Tagore no había escrito aún Gitanjali.
En América se transmitía el primer mensaje telefónico y en Gran Bretaña se encendía la primera luz eléctrica. Charles Darwin publicó El origen de las especies y nacía la teoría de la evolución. La guerra civil finalizaba en América y la esclavitud quedaba fuera de la ley. Guillermo de Prusia era proclamado emperador de Alemania. En Sindh, India, nació un niño en la familia Kripalani. Se llamaba Lekraj y era un niño común. A medida que pasaban los años, el hijo de un maestro de escuela crecía fuerte y correcto. Tiempo más tarde inició su negocio, se casó y tuvo hijos. Pero aún así, continuaba siendo un hombre común. Era un hombre bueno, un hombre amable y honorable, pero un hombre común. Y la luz lo tocó y entró en su mente. Su mente estaba muy bien y funcionaba bien, pero cuando la luz entró, él pudo ver que había sombras en los rincones, cosas pendientes en las que pensar en otro momento, asuntos sin resolver. Pero descubrió que no podía esperar a que tuviera tiempo, porque este no era una luz frente a la cual él pudiera cerrar sus ojos. Esta luz estaba en su interior y se había instalado allí. Desalojarla no era posible. No es que él quisiera exactamente deshacerse de esta luz, pero de vez en cuando hubiera sido más cómodo. Después de todo, esta luz lo enfrentaba a sí mismo. La luz se extendía frente a su mente como una senda o un portal o un destino. Algunas veces apenas estaba allí, solo era visible si él se concentraba y aprendió por sí mismo a mantenerla donde la pudiera ver. A menudo la luz lo llenaba de forma tal que resplandecía a través de sus ojos y las demás personas comenzaron a sentarse junto a él para ver qué podía ocurrir. Sabían que algo ocurriría y durante algún tiempo él pensaba que la luz era él, que de alguna manera era su propia esencia, pero al cabo de un tiempo comprendió que la luz no era la suya, a pesar de que él tenía su propia luz. Esta luz era otra y venía de algún lugar lejano donde las reglas de la física estaban suspendidas en equilibrio y donde el tiempo significaba algo completamente diferente. Y él esperaba que fuera indiferente, pero no fue, y esperaba que fuera duro, difícil, pero no lo fue. Esperaba que fuera inverosímil, inalcanzable y de alguna manera amenazadora, pero no lo fue, y no lo fue, y no lo fue. Pero sí, la luz lo cambió. Ella sembró dulcemente en su mente un nuevo entendimiento y él pudo ver cosas que nunca imaginó que podría ver. Aprendió sobre eternidad e inmortalidad y conciencia. Las cosas que parecían importantes dejaron de serlo y se deshizo de su vieja vida y todo lo relacionado con ella. Aquellos que esperaban con él para ver lo que ocurriría, sabían que era esta una oportunidad que les daba el destino. Él relataba lo que la luz le mostraba y ellos escuchaban. Y algunos de ellos cambiaron sus ritmos de vida para poder escucharlo. Existían obstáculos y barreras y dificultades para algunos. Sin embargo, ellos pudieron vencerlo todo y desprendiéndose ellos mismos de las expectativas y costumbres venían a escucharlo. Después de todo, el destino los estaba llamando. Era una época en la cual las mujeres de esas tierras eran menospreciadas y las decisiones relacionadas con la vida nunca dependían de ellas. Por consiguiente, de entre todos los que lo acompañaban, él dejó la administración en las manos de las mujeres. Este era un equilibrio excepcionalmente visto por aquellos días y en aquel lugar. Y así permanecían juntos y se sustentaban bien y sin peligros por más de una veintena de años y aprendieron cómo vivir. Ubicaban los temas de la luz en primer lugar y los temas del mundo
En segundo lugar, y después de un tiempo, ya no se veía la diferencia entre ambos. Pero soplaban vientos de cambio y en ese tiempo el mundo estaba en discordia debido a cuestiones limítrofes y países y posesión. La ira y el caos llegaron a las tierras y aún así ellos permanecieron todavía de algún modo protegidos. Pero cuando finalmente el cambio colmó las tierras y cerró las puertas a las posibilidades, ellos tranquilamente dejaron el lugar. No, era magnético este aspecto de poner a las mujeres adelante, lo hizo único, tenía esta visión de liderazgo que ejercería la mujer, no solamente en ese tiempo en la India, pero en el futuro, y aún en este tiempo, por lo que él empoderó a las mujeres poniéndolas al frente. Cuando regresan a la India, esas imágenes del barco es cuando ellos navegan de vuelta de Karachi, vuelven a la India. Y en la India ya habían pasado 14 años. Y en esos 14 años, toda la riqueza que tenían se había utilizado, por lo cual ya tenían muy poquitos recursos. Los que se oponían a ellos pensaban, bueno, ahora cuando vuelvan a la India, listo, se termina. Tendrán que volver cada uno a su casa porque ya no cuentan con recursos. Y cuando vuelven, alguien que le había ofrecido ayuda, lo traiciona, como parece. Entonces, Ramababa se encuentra de vuelta en India con 300 alumnos y muy pocos recursos. Y entonces, muchos tuvieron una prueba de fe muy fuerte, porque de 300, solo 85 lo acompañaron a la montaña. Y todos, tal como habían previsto sus familias, volvieron a sus casas. Y entonces, en la montaña comenzó una etapa maravillosa, que las Dadis, las cofundadoras con Ramababa, describen como el tiempo de la mendicidad. Mendicidad no porque ellos salieran a pedir nada, sino porque sencillamente no contarían con nada. Pero fue un tiempo austero, extremadamente austero. Vivían de una forma muy, muy simple, con muy poquito. Tenían poco incluso para comer. Yariyaki, que fue nuestra directora mundial hasta hace casi un año, quien partió a los 104 años, nos contaba una historia que en este tiempo en la montaña, después de la clase matinal, venía en él hablaba las lecciones de yoga, y después tenían que estudiar. Entonces, cada día era esta dinámica, ¿no? Donde les hablaba sus versiones divinas y les explicaba cómo es el alma, cómo es Dios, el alma suprema, el ser incorporal, el ser de luz, la fuente del amor, la fuente de la paz, de la verdad. Como todos venimos de un mundo de silencio, de paz, que los cristianos le llaman el cielo, y los budistas le llaman nirvana, y los hindúes le llaman Paramdam, el mundo de las almas. Y esta es la práctica, ¿no? De poder volver a casa con nuestra mente, de manera que el alma pueda habitar todas sus capacidades de su conciencia, ¿no? Estamos aquí en esta corporalidad, pero tenemos un plano sutil y angelical y tenemos una dimensión que es incorporal, eterna, sin género, solo luz, el alma. Entonces todo esto Dios iba explicando a través del plano, día a día. Y Dari contaba que después de la clase matinal, que se llama la Murli, significa la canción divina, no tenían que comer, entonces se iban a la montaña a buscar
buscar unas frutitas. Entonces, una hermana le preguntó, ¿por cuánto tiempo tuvieron que hacer esto? Y David le dijo, ay, Genji, dijo, éramos tan felices que ni me acuerdo. Y en ese tiempo de austeridad, de sencillez, ellos sellaron a fuego otra gran lección, que para nosotros es un importante ejemplo, porque pueden ser tiempos que vienen para nosotros ahora. Y es que la felicidad no tiene nada que ver con nada material. Entonces, en ese tiempo, ellos practicaban esta conexión con el alma suprema, y comenzaron a desplegar el poder que tiene el alma, la capacidad enorme de adaptarse, de discernir, de enfrentar, de asumir responsabilidades. Y esto, con el tiempo, Rama Baba empezaría una nueva etapa, una gran inflexión. Una fue cuando se fueron de India, otra fue cuando se fueron de Karachi, y otra gran inflexión es cuando Rama Baba les dice, ok, tienen que viajar y contarle a las personas de la India lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes saben. Y es que Dios está educándonos, nos está enseñando, nos está hablando y nos está enseñando a volvernos conscientes del alma. Entonces, ninguna se imaginaba jamás que se tendrían que ir. Nunca pensaron que se alejarían de él. Sin embargo, él las mandaba a lugares que ellas no conocían. Y entonces, ellas tenían esta pureza, esta inocencia, este enorme poder espiritual. Y así comenzó el servicio de la India con las Davis, y después, Davis significa hermanas expertas, con mucha experiencia. Las seniors de Brahma Kumaris, y que hoy son muy viejitas. De hecho, la mayoría han partido y quedan apenas 3. Y las mandaba así, ya sin dinero, porque no tenían dinero. Entonces subían al tren y él les decía, ustedes solo recuerden a Dios y vean qué pasa. Entonces ellas subían al tren y venía el conductor y les pedía su pasaje, por favor, y ellas decían, Baba nos mandó en una misión divina a hacer servicio. Y lo miraba, entonces el conductor las veía y decía, ok. Y así viajaban por todos lados, sin dinero, sin pasaje, sin nada. Y donde sea que iban, las personas que las encontraban, las ayudaban, y colaboraban con ellas, les llevaban comida. Y ellas estaban como guiadas por esa fe inquebrantable que tenían, y que todos tenemos que tener, esa confianza en Dios. Que aunque no tengamos nada nos debería impedir hacer lo que nos toca hacer, aquello por lo mismo que existimos, ¿no? Entonces, comenzó una etapa diferente, una etapa en la cual ellas se irían a vivir a otros, dejarían la montaña y se irían a diferentes ciudades de la India, donde la gente no las dejaría ir. Entonces, abrirían centros de meditación. Y así mucha gente que viviría en sus hogares, gente que trabaja, gente que tiene sus niños que educar, y las personas en la sociedad comenzarían a participar en las clases de meditación, de clases espirituales que les ayudarían a transformar sus vidas, a resolver sus dilemas, a poder enfrentar sus desafíos con fuerza espiritual, con métodos, con herramientas, con prácticas cotidianas que les permitirían convivir en familias. Consideramos en Brahma Kumaris que la espiritualidad no nos desinserta de la sociedad ni de la vida familiar, pero nos equipa para poder convivir y llevar a ese ámbito donde sea que cada uno esté la fuerza misma de la espiritualidad. Es como el aceitado de la convivencia, ¿no? El aceite que habilita esta maquinaria de la convivencia, de la aceptación, del respeto, de la armonía,
Entonces comenzaría una etapa diferente, en la cual no solamente a lo largo de toda la India comenzaron a abrirse centros, pero ¿dónde estaba Brahma? Brahma Baba permanecía en la montaña. Su práctica, su silencio, cada día lo llevaba más y más cerca de regreso en ese viaje hacia su completud. Brahma Baba se completaría en el año 69. Dejaría el cuerpo en un estado angelical, en un estado de completa pureza. Se había convertido en alguien muy virtuoso y dejó un legado, el legado de un ejemplo de alguien que había aprendido a hacer a Dios su mundo, había entendido que Dios era todo para él. Era no solamente su fuente, pero era también su padre, su guía, su madre, su gran compañero. Cuando Baba se tornó era tan afectivo, tenía una capacidad de cuidado tan grande que cuando las dadas volvían a la montaña, volvían a hacer retiros, a visitarlo, a estar en ese lugar sagrado que se llama Madhuba, que significa el bosque de la miel. Ellas volverían a pasar unos días allí, pero ya volverían con alumnos y con personas que querían venir a aprender y profundizar. Y allí pasaban pocos días y luego volverían a sus centros, a sus lugares de trabajo, a su vida familiar, ¿no? Y así se fueron multiplicando muchos centros en la India, hasta que en el año 72 Yankee se instaló en Inglaterra, en Londres, y allí comenzó el servicio fuera de la India. Entonces comenzó de vuelta una gran inflexión después de la partida de Brahma Baba, donde muchos pensaban, bueno, ok, ahora que partió el líder de los Brahmakumaris, ahora sí todos van a volver a casa. Sin embargo, una joven que él había preparado de Prakash se tornó quien después sería la directora mundial de los Brahmakumaris por los próximos 30 años. Y así es que la universidad se expandió por el mundo entero y hoy tiene sus sedes en Sydney, tiene su sede en Kuala Lumpur, en Nairobi, en Moscú, en New York, en Londres, y centros de servicio en Medio Oriente, por todas partes, en todas las grandes capitales del mundo está presente. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Tres se habían convertido en 300 y se instalaron en la cima de la montaña, y la montaña las mantuvo a salvo y lo sigue haciendo, aún hasta ahora. Todas las mañanas, y a mitad del día también, ellos escuchaban y lo que aprendían llenaba el espacio en que se movían, hasta que el aprendizaje se volvió el tiempo mismo para ellos. Y de tiempo en tiempo él les decía que las palabras que les transmitía provenían de la luz y no de él mismo. Y miles de veces más, él les relataría hasta que las palabras alcanzaran sus mentes y ellos entregaran sus corazones. La luz esculpió sus pensamientos y disolvió las últimas sombras, y todo lo que aprendió lo enseñó. Y la joya más importante que primero alcanzó su mente y luego las manos de ellos fue la conexión con la luz. Y ese era el tema central. El tiempo pasó tal como lo hace siempre, y aquellas que eran muy jóvenes en ese entonces ya no eran tanto. Pero en todo ese tiempo nunca pensaron dejar la montaña. Pero lo hicieron, y fue él mismo quien las envió a otros lugares.
Al principio eran uno o dos quienes no conocían el mundo fuera de su mundo. Habían vivido la mayor parte de sus vidas con señales y secretos develados por la luz. Esta era su guía y su patrón de vida. Entonces entendieron sin lugar a dudas que la luz era algo independiente de él. Era la canción y él era el cantante. Comprendieron que él permanecía receptivo en el medio para cantarles la canción y hacer la conexión visible y disponible para ellos. Tranquilo, a medida que los años pasaron, él se volvió más parecido a la luz. Su propia luz se volvió más brillante y más suave. Y ellas lo amaban. No querían irse. Pero este era el comienzo de algo inimaginable para ellas en aquel tiempo y en aquel lugar. Ellas entendieron que si no hubieran entregado todo aquello que entregaron, todo hubiera sido como si no tuvieran nada. Y ahora sabían que siendo jóvenes y espirituales como eran las elegidas para comenzar, eran quienes debían entrar en la vida de otros, de la misma forma en que él había ingresado en la vida de ellas. Eran las emisarias de la luz. Y fueron a lugares de importantes papeles y se reunieron con hombres que las entendieron. Ellas fueron con sus manos vacías y esperaban sentadas en asientos más grandes que ellas mismas. A quienes iban a ver tenían muchas ocupaciones, pero ninguno dejó de recibirlas. Todos pensaron que al final del día ellas simplemente no estarían. La gente pensó que se asustarían porque eran jóvenes, la gente pensó que se sentirían intimidadas porque eran inocentes, y la gente pensó que podían ser ignoradas porque eran insignificantes. Sin embargo, al final del día, las jóvenes parecían de alguna manera mayores de lo que la gente había pensado. No parecían intimidadas, a pesar de que las sillas en que se sentaban eran mucho más grandes, y habían esperado impávidas y pacientemente hasta que dejaron de parecer insignificantes. Y tenían tales cosas que decir. Cuando ellas hablaban, en su mirada, las demás personas se veían a sí mismos completos y maravillosos. Para algunos, quienes apenas recordaban su propio reflejo, afloró la conciencia en su propia mirada. Para algunos, esta era la primera vez que se veían claramente a sí mismos. Algunos que escuchaban una y otra vez les ofrecieron una vivienda o una habitación o un salón. Quédense, les decían, o vengan. Si otros saben que ustedes están, vendrán a escuchar. Y de esta forma fueron visitando pueblos y villas y ciudades a través de esas tierras y hablaron de lo que sabían en alguna vivienda o habitación o en algún salón. Ellas se quedaban en esos lugares solas o acompañadas, al igual que él lo había hecho, y contaban a la gente que venía de todo aquello que ellas narraban, provenía de la luz, ya que la joya más importante seguía siendo la conexión con la luz. Ese seguía siendo el tema central. Ellas regresaban a la montaña tan a menudo como les era posible, ya que algunos se habían quedado allí y otros se fueron sumando. Y él estaba allí. Para quienes estuvieron con Rama Baba, él fue un ejemplo muy poderoso, muy transformador, porque ellas vieron cómo Rama Baba se transformaba en una persona común, en alguien completamente
angelical, espiritual. Lo vieron atravesar la adversidad, lo vieron enfrentar la oposición, lo vieron atravesar, él venía en un estilo de vida muy abundante, muy lujoso en su mansión en Hyderabad. Sin embargo, adoptó una vida de pureza, de sencillez, movido por la luz de Dios, movido por esta relación. Y algo que fue muy importante en el ejemplo de Brahma es que nunca se consideró a sí mismo más que un instrumento de Dios. Él sabía que era nada más que aquel a través de quien nos hablaba, usaría los órganos de su habla para transmitir el conocimiento, y lo pondría al frente como un ejemplo, pero muy claramente Brahma apuntaba a Dios, de quien nosotros tenemos que reclamar nuestra herencia. Si el alma necesita paz, tiene que venir de la fuente. Si el alma necesita amor, tiene que venir de la fuente. Si el alma quiere entender su verdad, tiene que relacionarse, conectar con la fuente. Entonces, todo su ejemplo fue como orientar y acercar a las almas a Dios, sin arrogarse a sí mismo, ni la autoría de la verdad, ni el éxito de todo lo que después sucedería, de la expansión, de cuántas personas después seguirían el camino. Él no sentía que me siguen a mí, como si fuera un gurú, sino que siguen un camino de pureza, siguen un camino espiritual, un camino de principios, de vivencia. Entonces, es como, por eso se tornó imitable. Entonces, para nosotros en Brahma Kumaris es muy importante cómo lo hizo. Entonces pensamos en Brahma Baba como un ejemplo, es como un padre espiritual, es alguien que puede demostrar la manera de llegar a nuestra propia perfección. Cuando en el año 69 Brahma Baba deja su cuerpo, él no reencarna, él habita una dimensión de la conciencia que es un mundo de pensamientos y sentimientos al que todos podemos acceder con la conciencia, que más allá de esta corporalidad visible. Es un mundo refinado de percepción, desde donde hasta el día de hoy ejerce un rol angelical, irradiando en su recuerda a Dios y canaliza ese poder hacia toda la humanidad. Brahma tenía amor, no solamente puso a las mujeres adelante, pero tenía un corazón de total inclusión. Nunca discriminaría o discriminaría a nadie por ninguna razón, ni por su cultura, ni por su raza, ni por sus credos, por lo cual la organización es completamente abierta. Entonces, Brahma hoy es un ángel que nos está convocando a todos, a mí, a ti, a que despertemos, a que estemos conscientes de ese poder que Él descubrió, que Dios le mostró y que nosotros tenemos que ver, que nosotros tenemos que emerger, porque es el poder que nos permite disfrutar, no solo de quién soy, sino disfrutar del viaje de la vida. La felicidad no es solamente de destino, es también el viaje. Y este tiempo, desde que Dios viene en él y lo utiliza como su instrumento para enseñar, para establecer una nueva manera de vivir, es el tiempo de la confluencia, es el tiempo en el que es como el final del invierno de la humanidad y el principio del día. Entonces, este tiempo es como si fuera un amanecer. Por eso, esta palabra despertar espiritual es tan pertinente, cuando nosotros podemos
salir de la ignorancia, podemos salir del vacío interno, de la confusión, de la tristeza, a partir de esta conexión que empodera, que refresca, que renueva, que purifica al alma. Y Prabhupada fue un ejemplo de cómo ese proceso es posible. Y él formó a las Dalis. Y las Dalis que eran jóvenes, el Yankee tenía 20 años, el Prasad tenía 9 años, el Kashmir tenía 17 años, cuando llegaron y se tornaron verdaderos gigantes de la espiritualidad, quienes después, cuando el servicio comenzara a partir de Londres a expandirse por el mundo entero, alcanzando no solo las capitales, pero cientos de ciudades del mundo, las Dalis serían quienes llevarían ese mensaje y serían el ejemplo que reflejaba lo que ellas aprendieron de Brahma. Yo no lo conocía Brahma, pero siento que es como que sé todo, porque Dari Yankee, que fue creo que mi gran mentora, y otras Dalis, nos transmitieron tanto de su personalidad, nos mostraron tanto cómo es posible cambiar, cómo es posible trascender los límites de la conciencia, trascender los límites de la ignorancia. Y en esto, yo, a pesar de no haber conocido a Brahma, siento que es mi guía. Siento que su vida es como mi mapa de ruta. Es como si hubiera dejado una huella sobre la cual colocamos las pisadas, de manera que el ejemplo nos inspira y nos anima a que cada uno, como lo hizo él, use toda su potencialidad espiritual para poder no solamente vivir la vida que yo quiero, la vida de mis sueños, pero también que yo sea alguien capaz de ayudar a quienes me rodean, capaz de aportar y participar en el mundo de una manera significativa, poderosa. Entonces, vamos a hacer, creo que tenemos otro videito más, y luego vamos a hacer una meditación. A veces, con una mirada distante, les contaba sobre tiempos que vendrán, sobre algunas personas cuyos nombres no se conocían aún, lugares lejanos que ellos nunca habían visto y donde se hablaban idiomas desconocidos. Y ellas sonreían porque sabían que él siempre les decía la verdad, pero en lo profundo de sus corazones tenían la certeza que serían otros quienes viajarían a esos lugares para hablar con aquella gente. Seguramente no serían ellas, puesto que estas cosas aún eran solo un sueño del futuro. Mucho tiempo ha transcurrido, de hecho, y ahora son muchos más en esa tierra. Y en esos años él siempre permanecía en la montaña, permanecía más y más en su interior, y la luz estaba con él. Hablaba menos ahora, pero el amor y la eternidad se reflejaban en silencio en sus ojos. Su piel se volvió delgada como un papel y su andar más lento debido a la edad, y llegó un día en el que ya no salió de la habitación donde dormía. Había dejado su cuerpo. Vinieron de todas partes de esas tierras, vinieron a la montaña, sostenían sus corazones delicadamente por temor a que se rompieran. Nunca habían imaginado vivir sin él. Pero el hecho de perderlo de ninguna manera significó perder la luz, dado que la luz estaba separada de él y nunca terminaría, y absolutamente nada más que el tiempo la podría detener. Y aún así tenían un compromiso que cumplir. Así que ellos relataban lo que sabían en los lugares donde iban, y la gente venía a escuchar los secretos del tiempo y la explicación de las cosas.
Y sucedió, tal como frecuentemente ocurre, que el futuro se replegó a sí mismo en el presente, y todo lo que él había dicho durante esos largos días pasados en la montaña se volvieron realidad. Una de ellas, que había estado en la montaña con él cuando hablaba sobre el futuro, dando un giro en el tiempo, se encontró yendo a un lugar lejano donde se hablaba un lenguaje diferente. Y cuando ella le hablaba a la gente del lugar, había alguien a su lado que traducía sus palabras al idioma que ellos pudieran entender. Así comenzó todo en este nuevo lugar. Muchos, al escuchar hablar sobre la luz, vinieron atraídos, al igual que el campo magnético a la estrella polar. Y en esta tierra ellos llamaban a la luz por diferentes nombres, y a veces hasta de 2 o 3 formas diferentes, pero en realidad era solo una, ya que la luz es solo una. Siempre y por siempre, solo una. Y será denominado uno aquí y hasta el final, porque pertenece a todos, y las denominaciones en diferentes idiomas pueden silenciarse por un tiempo. Y ahora en el tiempo y la trayectoria de las cosas, la gente contó a la gente que contó a la gente que contó a otra gente sobre lo que estaban escuchando y de qué manera la mirada en los ojos de aquellos que hablaban elevaban sus corazones. Pronto se abrieron muchos lugares para que la gente pudiera volver y volver nuevamente. Y cuando ya había demasiada gente se encontraron nuevos lugares, y de esta forma todo crecía y se multiplicaba. El tiempo los llevó a través de las montañas y los océanos a lugares que ellos nunca habían visto, y los vientos del destino los llevaron primero a una tierra y luego a otra y a otra. Eran muchos más que 300 ahora, y algunos de ellos jamás habían visto la montaña. Habían nacido en otras tierras, hablando en idiomas diferentes. Escuchaban las historias sobre la montaña y aquel que había dejado su cuerpo, quien los había amado tanto, aun antes que nacieran, y sus corazones se elevaban. Se sentaban con la mirada al horizonte, con uno en sus mentes. Esto era lo más importante y lo hacían en silencio. Sus puertas estaban siempre abiertas a todo aquel que quisiera escuchar y venía todo tipo de gente. Algunas veces ellos se presentaban en algún lugar público espacioso y cientos y miles venían a escuchar. Y de esa forma el tiempo volvió a dar un giro y es el ahora. El mundo es un lugar exótico y maravilloso en esta época. Está lleno de inventos fantásticos y descubrimientos asombrosos, atenuado por el temor, el deseo y la ira, e iluminado por el coraje, la esperanza y el amor. Está completo. Hay oscuridad, pero siempre es disipada por la luz. Y esta era la luz. La llevaban consigo, la obsequiaban. La gente la llevaba a sus hogares y a sus familias, y algunos tomaban la luz unos de otros. Algunos se tropezaban con ella como una reflexión o un accidente o una bendición. Algunos, tocados por la luz, cambiaron sus vidas. Otros, también tocados, cambiaron las vidas de otras personas. Y adaptándolo al mundo, lo organizaban y lo ordenaban y suavizaban las aristas del conocimiento para volverlo accesible y familiar. Lo focalizaban en lo que el mundo necesitaba y lo hablaban, conmocionando al corazón. Se crearon programas que cubrieron gran parte del globo y eran tan variados como las personas que los creaban. Algunos juntaban paz y reencendían valores. Otros celebraban la juventud y otros honraban la vejez. Había programas que ofrecían libertad del pensamiento para todos aquellos privados de su libertad, y otros cooperaban uniendo tierra con tierra. Desde el corazón de la gente se redactó una proclama, un proyecto para la paz, la felicidad y la igualdad.
y desde lugares lejanos venían para reunirse. Había políticos y artistas, gente de negocios, físicos, guías espirituales y educadores. Eran hombres y mujeres de todos los posibles colores. Los impulsaba el amor por el mundo y su gente. Ellos vinieron porque escucharon el llamado del tiempo. Ellos vinieron. ¿Sabía él a cuánta gente tocaría esta sabiduría cuando tiempo atrás vio el futuro aquel día en la montaña? ¿Y cuánta gente aún más vendría? Si eleváramos las leyes de la física hasta la luz, ¿sería como una masa crítica? Si lo fuera, y la ley estuviera en lo cierto, podría llegar el día cuando solo se necesite una persona más, solo un alma más para hacer el equilibrio, una más para proporcionar el último peso en la balanza que mide la luz contra la oscuridad. En ese momento, el mundo cambiaría. Y no necesita ser alguien adinerado o influyente. Tampoco es necesario que sea famoso o alguien a quien la gente haga reverencias. No necesita ser un líder mundial o de ninguna religión. Solo tiene que ser alguien. Y el tiempo nunca deja de cambiar y la luz nunca cesa. Y la luz atrae la luz. Viene de muchos lugares, de mucha gente. Tal como el arco iris está formado por todos los colores que habitan en el corazón humano, de la generosidad y el cuidado del mundo, los colores de las manos y los corazones abiertos, los colores de todo tipo de fe. Y tal como el tiempo se estira del pasado a la hora, a veces afloran preguntas de cómo, qué y por qué. Esto es porque se ha escrito la historia del viaje que comenzó hace tiempo atrás, en una tierra muy lejana, un viaje del cual tú ahora eres parte y ahora lo tienes en tus manos. Y aún hoy muchos cruzan el mar y llegan hasta aquella montaña. Algunas cosas han cambiado y algunas cosas son y serán siempre iguales. Es el amor por uno. Es lo que siempre fue. Entonces, esta es la historia de cómo todo comenzó, como plantó esa semilla muy poderosa en aquel momento, en aquel lugar, como despertando la luz de cada uno, dejándola brillar, se expandió a través del mundo entero. Entonces hoy, personas de todos los lugares vienen de manera abierta y gratuita a aprender esa conexión silenciosa, en esa conciencia elevada que nos lleva de vuelta a casa, a la fuente. Entonces, mi corazón siente una profunda gratitud a Brahma por su ejemplo, por su compañía, por su guía, por su comprensión, por todo lo que significa en mi vida. Entonces, los invito a que hagamos una breve meditación. Entonces vamos a colocarnos de una manera cómoda y relajada. Vamos a respirar profundamente. Con cada respiración vamos a soltar cualquier incomodidad, cualquier tensión que haya en nuestro organismo o en el corazón. Voy a llevar mi atención hacia mi mundo interno, hacia ese lugar sagrado, detrás de los ojos, donde yo, el alma, soy esa pequeña luz
esa luz espiritual, consciente, eterna, poderosa. Respiro profundo y siento esa paz que hay en mí, ese silencio, quietud, que es mi energía original, es lo que soy. Y me veo diferente de mi cuerpo. Soy un ser de luz, una energía invisible, muy poderosa, muy pura. Y con mis pensamientos voy a llevar mi atención más allá de esta corporalidad, de mis roles, de mis acciones, y ir más allá, hacia el silencio, más allá de lo mundano y lo temporario, hacia una dimensión donde solo hay silencio y paz. Donde yo me veo a mí mismo como una pequeña chispa de luz consciente. Soy energía eterna, pacífica, calmada, en la presencia divina de la fuente suprema de paz, de amor, Dios irradia su luz en la forma de vibraciones, como olas en el océano, que me alcanzan y me envuelven y me llenan de silencio, de quietud, me alcanzan todos los rincones del alma. Yo soy paz y estoy en paz. Y con este sentimiento puedo volver con mi atención. Puedo irradiar ese sentimiento de paz a todo mi alrededor. La paz es una energía invisible que alcanza muy lejos. Y dejo que ese sentimiento se esparza a lo largo de todo el cuerpo, devolviendo vitalidad, energía viva, cada célula. Esta práctica puedo hacerla cuando quiero, ir y venir. Solo necesito recordar que soy esa pequeña luz, esa energía, y volver al hogar
de donde todos venimos, un mundo de silencio, de paz, donde está la fuente. Entonces, espero que hayan disfrutado de la historia maravillosa, una personalidad divina, que cambiará la historia del programa. Entonces, buenas noches y nos invitamos a usar, bajar de su Play Store la aplicación Meditap, WP, y ahí van a encontrar la programación de sus países, van a encontrar meditaciones que pueden utilizar para practicar conciencia del alma, estados virtuosos del ser. También hay microscopio, diferentes libros, hay recetas, muchos recursos de experimentar, descarga gratuita, y van a poder conectar también con nuestra página internacional, brahmakumaris.org. Ahí pueden saber mucho más también de nuestros proyectos internacionales y demás. Entonces, Om Shanti y muy buenas noches a todos.